Antes que los montes fueran engendrados, antes que dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra. Tú fundaste el mundo y su plenitud. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si no, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. O a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, para que te instruya y te lo declaren los peces del mar. ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Adonai ha hecho esto? Evangelio eterno. Qué evangelio tan maravilloso el que estamos entendiendo en Dios. Quiero leer un versículo que creo que siempre lo estoy leyendo para iniciar, Apocalipsis 14:6, en la textual. Dice: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu y lengua y pueblo. En la Valera dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En las reuniones pasadas nos hemos estado adentrando en entender este evangelio. Hemos entendido la base del evangelio eterno, que es comprender las riquezas de este Cristo, de este corderito que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? También estuvimos revisando, y eso fue glorioso, las inmolaciones de este corderito. Entenderlas creo que tiene que llevarnos a verlo más como Él es y a enamorarnos más de su persona. Y usted ve ahí que le puse en la parte de abajo la versión Gómez, porque me parece muy interesante para marcar el principio de lo que le quiero, o por donde quiero hoy llevar la ruta de esta revelación. Apocalipsis 14:6 en la versión Gómez dice: y vi otro malaj, ese es el hebreo para ángel, volando en medio del primer cielo, que tenía la promesa de la redención eterna, para proclamarla a los moradores de la tierra, a los magistrados, puestos sobre toda nación y raza y lengua y pueblo. Qué interesante varios aspectos que está arrojando aquí. Quiero que guarde esa negrita que le puse ahí en la parte de abajo: la promesa de la redención eterna. Redención eterna. Ahora quiero mostrarle un versículo sumamente revelador que nos va a abrir una inmensidad sobre la cual vamos a estar explorando las próximas semanas desde hoy, del evangelio eterno. Hechos 3:19 en la textual, y luego la voy a leer en la de las Américas. Dice: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. La Biblia de las Américas dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Preste mucha atención. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Cuando yo encontré este pasaje, ¡pah!, estallaron muchas cosas. Acá hay unas verdades tremendas que usted las tiene que agarrar en su espíritu. Dice que el Cristo fue designado de antemano para nosotros, desde antes de la creación, dice desde el principio del mundo. Y dice en el versículo 21, a quien el cielo debe recibir hasta el tiempo, hasta el día de la restauración de todas las cosas, tal como lo dijo el Espíritu de Cristo a través de sus profetas desde el principio del mundo. Iglesia, esto es tremendo. El día de la restauración de todas las cosas. Diga eso conmigo. El día de la restauración de todas las cosas. Esto es tremendo porque yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, si va a tener empatía en lo que voy a decir, pero yo crecí en una congregación y bajo una teología que decía que la tierra iba a ser quemada. Cristo viene pronto y todos, bueno, yo personalmente entraba aterrorizado porque pensaba en la tribulación, sí, y que van a salir unos, van a desaparecer unos y van a quedar otros por no sé cuántos años. Y solo el hecho de pensar eso me aterraba a mí. Yo crecí en esta teología que decía que en los tiempos de Noé Dios acabó con todo por el agua, y en la segunda venida de Cristo Él iba a acabar todo con fuego. ¿Algunos de ustedes también escucharon esa teología? ¿Crecieron bajo esa teología? Yo crecí en una iglesia que hablaba del fin del mundo, que todo estaba podrido, que un día todo iba a ser destruido y que luego Él iba a establecer todo nuevamente, cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí estaba yo el 24 de diciembre del 2012, en la noche acostado llorando, diciéndole: Dios, yo no me quiero morir. Y al otro día amanecí vivo. Yo crecí con un trauma. A mí me aterraba pensar en la segunda venida de Cristo. Y por eso le digo, no sé si usted tendrá y sentirá empatía con esto que estoy diciendo, pero yo crecí bajo esa estructura. Yo crecí bajo ese ideal. Pero acá está diciendo: el Padre envió a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Versículo 21. Para que el cielo lo reciba hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo: el corderito fue sacrificado antes de la fundación del mundo,
antes del tiempo, para redimir todo lo que existe, no simplemente a aquellos que por la fe un día serían salvos. ¿Me está diciendo usted, pastor, que la tierra no va a ser destruida? Eso estoy diciendo. ¿Me está diciendo usted que no se va a acabar el mundo con fuego? ¿Que no vamos a ser destruidos con fuego? Precisamente, eso es lo que estoy diciendo. Eso no suena muy a Dios, ¿verdad? Dios quiere acabar todo. Él fue sacrificado no solamente para salvarnos a nosotros los seres humanos. Dice lo que estábamos leyendo en Hechos 3, que Él vino de antemano para restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, para que toda la creación, el cosmos, para que todo un día fuera salvo. ¡Wow! Eso es glorioso. Empezar a ver esa faceta de nuestro Dios. Quiero que me entienda esto. Yo no entendía que la creación podía ser salva. La teología siempre ha enseñado que Dios únicamente vino por los seres humanos, a salvar a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tengo yo intenciones de orar por las plantitas o por los animalitos o para orar por los ríos si todo se va a destruir? No tiene sentido. Pero el Evangelio eterno nos dice: no, señores, no es así. Él no vino solamente para salvarte a ti. Él vino para salvar a toda la creación. Él vino para que un día toda la creación sea salva, sea redimida, sea restaurada. Y ahí, cuando entendemos esto, es cuando uno dice: claro. Y empiezan a saltar un montón de versos, como los que dice a continuación. La creación espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los justos heredarán para siempre la tierra y vivirán sobre ella para siempre. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¡Wow! Dios edificó su santuario como la tierra que cimentó para siempre. En Efesios 1, 9 y 10 dice algo tremendo unido a Hechos 3. El Padre nos ha descubierto el misterio de su voluntad, por el buen querer de su voluntad, según lo que Él se había propuesto en sí mismo, de restaurar todas las cosas por el Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Claro, Él creó todo no para destruirlo. Él ama su creación y por eso Él vino a pelear por la creación, no solamente por los seres humanos. Él vino a restaurar, Él vino a redimir todo lo creado. O sea, ¿por qué Él nos va a crear a nosotros del mismo polvo de la tierra con el que va a crear a los animales? ¿Por qué nos va a crear de la tierra como creó también de la tierra a las plantas, si no es porque también quiere rescatarlos a ellos? Iglesia, Cristo vino a redimirlo todo.
Él vino a salvarlo todo. Y eso es lo que vamos a ir a adentrarnos en todos estos días. Entonces, puede sonarle una tontera esto que voy a decir, pero no saben la alegría que a mí me dio, que me produjo saber que mis mascotas están en el cielo. Lo están. Cristo vino también por ellas. Hoy con plena certeza le puedo decir, ¿los perritos van al cielo? Sí. ¿Tu hámster, tu gatico? Sí. Él vino a redimirlo todo. Entonces, tratando de hacer una línea de eventos, que la va a ver en pantalla, que nos ayude a entender todo lo que hemos estado transitando hasta este momento del Evangelio eterno. Cristo es el corderito sacrificado, el cordero sacrificado antes de la fundación del mundo, antes de la línea. Apocalipsis 13:8. La creación de las luminarias, una de ellas en Proverbios 8:22 al 30. Luego viene la rebelión y expulsión de las luminarias. Las va a encontrar en Isaías 14:12 al 14, Proverbios 9:1 al 3. Luego viene la creación del cosmos. Luego viene Génesis 1:1. Y también Job 38:3-7, que ahí está narrando la creación. Luego viene la rebelión y expulsión de los ángeles y de querubín. Génesis 1, entre el 1 y el 2. Ezequiel 28:14 al 18. Luego viene el caos que registra Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Se había precipitado en tiniebla. Luego viene la restauración de la creación. Génesis 2, del 1 al 3, lo dice tácitamente. Luego viene el diluvio, Génesis 7, y luego el nuevo inicio con Noé en Génesis 8. Debo poner varios principios aquí, algunos que ya les he hablado, pero que no se los había dicho como principios, sino le decía antes como, mire esto tan maravilloso, pero hoy sí vamos a establecerlos como principios. Cuando hablo de principios, hablo de cosas que debemos tener aquí, dándonos vueltas permanentemente. Porque cuando no hay principios, es difícil que nuestro espíritu agarre todo. Y cuando no agarramos todo, nuestro corazón se cierra. Y entonces usted le van a decir, ¿y qué te hablaron allá como en el pasado? ¿Qué le hablaron allá? Maravilloso. No, pero ¿de qué te hablaron? Me hablaron, creo que hablaron de los perritos, ¿no? Y hablaron que se van al cielo. Sí, pero eso no es lo que estamos hablando. Entonces hay que poner principios para que se fundamenten en nuestra vida, diseños muy importantes. Un principio que ya se lo he mencionado, pero que es muy, muy importante que lo afirmemos, que lo fundamentemos, es entender el Evangelio eterno, es descubrir diferentes aspectos de Cristo. Eso lo hemos experimentado. Hemos ido conociendo el Evangelio eterno y vamos conociendo facetas de este corderito gloriosas. Tenga este principio para toda esta escuela. Tenga este principio para lo que vamos a seguirnos adentrando del Evangelio eterno. Entender el Evangelio eterno es descubrir diferentes aspectos de Cristo. Ahora, le puse un fundamento hace un momento y es, Él vino a redimir todo, ¿cierto? Él vino a restaurar todas las cosas en los cielos y en la tierra. La redención de la creación abarcó 5 aspectos y ahí los va a tener en pantalla.
A partir de este momento voy a explicar cada uno de estos aspectos. Hoy me voy a detener solamente en el primero. Espero podamos agotarlo y que quede muy fundamentado. Entonces, cuando hablamos del Evangelio eterno, estamos hablando de una redención celestial, genética, del cosmos, de los vivientes y de los elementos. Literalmente Dios ha obrado la redención de lo celestial, de lo genético, del cosmos, de los vivientes y de los elementos. Ahora, en este momento va a tener una utilidad tremenda todo lo que hemos revisado hasta este momento desde el primer evangelio. Desde cuando iniciamos revisando las 4 imágenes de salvación, ¿se acuerda? Cuando leíamos en Apocalipsis el primer versículo que le mostré en la versión Gómez, que decía redención eterna, en redención ubique ahí las 4 imágenes de salvación. Está hablando de redención, reconciliación, expiación y justificación. Podríamos añadir santificación también. Todo lo que hemos revisado nos va a permitir avanzar más rápido. ¿Ok? La primera línea de redención es la celestial, que es una redención de lo celestial y por ende debe ser a través de lo celestial. ¿Cuál es la manifestación de Dios que nos permite entender esta primera redención, la redención celestial? La manifestación que importa ahí es de Jesús como el ángel del Señor, como el ángel de Jehová. ¿Por qué Jesús tiene que manifestarse como ángel? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué Jesús se tuvo que inmolar haciéndose un ángel más? ¿Por qué cuando aparece a Josué no aparece como la voz? No aparece como el Espíritu de Dios. ¿Por qué Él tiene que manifestarse como el ángel del Señor? Bueno, hay 2 versículos bien interesantes que nos van a ir abriendo esta revelación. Isaías 63:7 al 14 es un pasaje inmenso. El pasaje es maravilloso. He escogido solamente el versículo 9, pero le recomiendo que en casa lea desde el 7 hasta el 14 por lo menos. ¿Ok? Aquí se habla de Jesús, pero se habla de Jesús como el ángel de Jehová. Y mire lo que dice: y fue afligido con todas sus aflicciones, el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su ternura Él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Un pequeño paréntesis, ¿se da cuenta que la escritura está repleta del evangelio eterno? Está repleta. Es un versículo impresionante. Si usted lo respira, es impactante lo que está diciendo acá. Y es muy revelador. Nos empieza diciendo: y fue afligido con todas sus aflicciones. Léase: con todas sus inmolaciones, con todos sus sacrificios. El ángel de su presencia los salvó. ¿Quién es el ángel de su presencia? Cristo. Es Cristo después de haber sufrido varias inmolaciones. Si usted lee desde el verso 7, va a ver que está hablando de Dios. Y llegamos al versículo 9 y dice: Dios fue afligido con todas sus aflicciones. ¿Cuáles? Pasar de ser Dios inmenso, incontenible, ilimitado en grandeza, a ser la voz, a ser el Melquisedec, a ser el ángel del Señor. ¿Recuerdan? Y dice: Él mismo, el Cristo, nos redimió y cargó con nosotros y nos llevó todos los días desde la antigüedad. Él mismo se encargó de nuestra redención
desde la eternidad. Ahora, ¿será que acá solamente está hablando de seres humanos? Ya lo vamos a ver. Acá está diciendo que una de las razones por la que Él se hizo ángel del Señor fue para continuar este proceso de redención. Vuelvo a decir, ¿será que solamente Él redimió al pueblo de Israel? ¿O a quién más? El otro versículo maravilloso es Malaquías 3, versículo 1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Jehová Sebaot. Aquí claramente está mencionando que Adonai es el mismo ángel del Señor. Y así como estos versos, hay versículos impresionantes en cantidad en todo el Antiguo Testamento que hablan precisamente de este ministerio que hizo Jesús antes de nacer en Belén, siendo el ángel del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué Él se tuvo que hacer el ángel del Señor? Por favor, escriba otro principio. El pecado empezó en el cielo, no empezó en la tierra. El pecado empezó en el cielo, no empezó en la tierra. Pregunta: ¿qué inmolación fue primero? Está muy fácil. ¿El ángel de Jehová o hacerse hombre? El ángel del Señor. ¿Por qué? Por el principio que acabaste de anotar. Porque lo primero que fue contaminado fueron los cielos. Lo primero que pecó fueron los ángeles. Los primeros que se pervirtieron, si usted hace memoria con todas las escuelas que hemos estado abordando últimamente, los primeros que se pervirtieron fueron las luminarias. Luego, querubín. Luego, la tercera parte de los ángeles, que fue arrastrada junto con querubín. Entonces, la razón por la que Cristo se hizo el ángel de Jehová es porque Él vino a restaurar a todos los ángeles. ¡Wow! No es solamente para pelear las batallas de Israel. Principalmente, escúcheme, antes de venir como ángel para pelear por el pueblo de Israel, en primera instancia Jesús se hizo el ángel de su presencia para resolver la contaminación en los cielos, para restaurar los celestiales. Lo celestial. Diga conmigo: redención celestial. Y Él lo hizo, pero lo hizo en parte. ¿Por qué en parte? Porque no fue por todos. ¿Cómo así? Es importante que usted entienda esto. El cuarto día, esto se lo he mencionado ya varias veces, fue el día en el que Dios creó el sol y la luna. Por ende, fue el día en el que Dios creó el tiempo. No hay tiempo sin sol y sin luna. Estoy hablando de Génesis 1:14, por si quiera ahí anotarlo. En Génesis 1:14 aparece el tiempo. En Génesis 1:13 todo es eternidad. Bueno, todos los seres celestiales, luminarias, querubines, ángeles, que abiertamente se levantaron contra Dios antes de Génesis 1:14, es decir, en el Génesis sin tiempo, fueron expulsados y no hay perdón para ellos. ¿Por qué? Porque lo hicieron en la eternidad. Su pecado
fue en la eternidad. Por ende, su juicio es en la eternidad. Pero por encima de eso, porque lo que ellos hicieron fue atroz. Ellos se envilecieron queriendo usurparle el trono a Dios. Y Dios los arrojó, como el caso de sabiduría, como el caso del diablo y de la tercera parte de los ángeles. Y aún es interesante ver en Génesis 6, cuando los ángeles vienen a pervertirse con las mujeres de la tierra, ¿sí? Que vienen a tener toda esta mezcla entre lo celestial y lo humano. Ellos se pervierten de una manera tan terrible que ellos no son perdonados. Y eso lo registra, ahorita se lo voy a leer, en varias partes de la escritura. Ellos hicieron un juramento bajo anatema de que se iban a pervertir con las mujeres. Engendraron gigantes. Empezaron a enseñarle a las mujeres la brujería. La brujería no nació de un hombre superdotado, viene de los ángeles. Los ángeles enseñaron la brujería. Eso lo dice Enoc, capítulo 7. Los ángeles enseñaron la magia, el corte de raíces, el uso de las plantas. Y la Biblia registra el juicio de estos dos grupitos de ángeles que nunca serían perdonados. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. A ver, ¿de cuáles ángeles está hablando aquí? Está hablando de la tercera parte de los ángeles que fueron pervertidos en la eternidad. En Génesis 1:2. ¿Sí? Miren acá nuevamente el principio que usted hace un momento anotó. ¿Dónde inicia todo? En los cielos. Es donde viven las luminarias, donde empezó todo. El pecado no puede ser resuelto por el hombre, porque el pecado inició fue en el cielo, no empezó en la tierra. Entonces Dios mismo era el que tenía que venir a resolver lo que había sucedido en el cielo. Por eso Él se hizo la voz, para confrontar a la luminaria. Eso ya lo estuvimos abordando más profundamente cuando estuvimos hablando de sabiduría. Y dice, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, el octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Nuevamente, evangelio eterno. Noé es descendencia de Adán. Noé no era hebreo. Y acá está diciendo que ni los ángeles se salvaron, pero él y su familia sí. ¿Por qué? Porque el sacrificio para que fueran salvos fue hecho antes de la fundación del mundo. Versículo 6: y condenó a las ciudades de Sodoma. Escuche, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Note usted que en el versículo 4 muestra que el pecado inició en los ángeles, y en el verso 6 dice, y terminó en las ciudades. El pecado empezó en los cielos y terminó en las ciudades. El pecado inició en los cielos y termina en la tierra. En Judas 6 hay otro juicio a otros ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. ¿De quién está hablando aquí este pasaje de Judas? De los ángeles que se unieron con las mujeres para procrear a los gigantes, y como consecuencia van a traer una contaminación terrible a los hombres y a la tierra.
¿Por qué Dios decide mandar el diluvio? No solamente es por la maldad tan impresionante que había en el hombre, sino porque ahora en los cielos también había contaminación. Los cielos también se habían contaminado. Entonces Dios actúa rápido, y a los ángeles que cayeron en estas perversiones, dice acá que los puso en prisiones eternas. Dice en otra versión: y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En la interlineal entre griego y español dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, su arjé, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ellos todavía siguen presos? Sí. Jesús va a bajar a hablar con ellos. Eso usted lo encuentra en 1 de Pedro 3. Él habla con ellos que están encadenados. Le acabo de mostrar esto para que ubiquemos el Génesis antes del tiempo, ¿cierto? Le dije que todas aquellas luminarias, querubines y ángeles que se pervirtieron antes del tiempo, que se levantaron en contra de Dios, fueron expulsadas y no pueden ser perdonadas. Pero a partir del Génesis con tiempo, es decir, a partir del cuarto día, a partir de Génesis 1:14 en adelante, es donde empieza a correr el reloj, ¿cierto? Es donde empieza desde Génesis hasta el profeta Malaquías, el Cronos. Y en ese espacio de tiempo, en ese largo periodo de tiempo, de años, hubo una sucesión de caídas de más ángeles. Es decir, las caídas siguieron, más ángeles siguieron cayendo. Por ejemplo, si usted revisa el libro de Daniel, capítulo 10, va a ver cómo Grecia hace caer una cantidad grande de ángeles. O sea, muchos ángeles pecaron, otros cayeron en esclavitud, otros cayeron en confusión, otros cayeron en seducción. Y eso está en el libro de Daniel. Pero también muchos de esos ángeles se arrepintieron y Dios los volvió a poner en su lugar. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Por qué? Se lo pongo con su caso. ¿Acaso tú no pecaste? ¿Acaso yo no pequé? ¿Nos arrepentimos y Dios nos restauró? Exacto. ¿Y por qué Dios no podría hacerlo con los ángeles? Pues sí, lo hizo también con los ángeles. Él se hizo el ángel de Jehová y va a buscar a los ángeles que fueron cayendo para irlos a restaurar. ¡Wow! Mire, aquí es donde va a tener un clic tremendo las palabras tan impresionantes que Jesús, el ángel del Señor, dice cuando se le aparece frente a Daniel. Le dice: Daniel, he quedado solo. Nadie me está ayudando en esta batalla, solo Miguel. A ver. Piense un momento esas palabras. ¿Cómo así que nadie me está ayudando sino solo Miguel? ¿Dónde están los otros ángeles? Muchos de ellos habían caído. Otros de ellos fueron esclavizados. Otros de ellos fueron engañados. Otros de ellos fueron seducidos. Otros de ellos fueron sobornados. Otros de ellos recibieron adoración. Otros de ellos pecaron. Los ángeles siguieron cayendo. Y por eso Jesús se hizo el ángel de Jehová. ¿Para qué? Para redimirlos. Para
restaurarlos. Y esa es otra faceta de este corderito preciosísima. Esto es algo. Jesús no vino solamente por los humanos, como se lo dije al inicio. La redención que Él vino a traer fue para toda la creación. Y en este primer nivel que le estoy mostrando de redención, Él está restaurando a los ángeles. A los ángeles. Iglesia, hay algo muy interesante que aún muchos teólogos hasta el día de hoy están intentando entenderlo, lo están discutiendo. Después de Malaquías, estoy hablando del año 400, 350 antes de Cristo aproximadamente, las voces proféticas se callaron. ¿Por qué Dios dejó de hablar? ¿Por qué Dios se cayó todo ese tiempo? A ver, si usted revisa desde Génesis hasta Malaquías, Dios estuvo generación tras generación soltando su voz a través de sacerdotes, a través de profetas, a través de reyes, a través de jueces, ¿verdad? Pero entre Malaquías y Mateo transcurrieron aproximadamente 400 años. Y ese periodo es conocido por los teólogos como los años del silencio, donde Dios cayó. A ver, ¿por qué entre Malaquías y Mateo hay un periodo de 400 años donde Dios calla? Es más, hay solo 2 periodos en toda la historia donde Dios hace silencio. 2 periodos. El primero fue en los 430 años de Israel, cuando entró a Egipto. ¿Sí recuerda? José entra con su familia, con los 70 a Egipto. Desde ese momento que él entra con toda su familia, hasta que aparece Moisés en la escena 400 y pico años después, Dios está en silencio. Todos esos años de esclavitud que ellos estuvieron, Dios no dice ni una sola palabra. Es hasta que aparece Moisés que empieza a hablar. Y hay otro silencio que, como se lo acabo de decir, lo encontramos entre Malaquías y Mateo. Bueno, en esos 2 periodos de silencio, el trabajo de Jesús es totalmente angelical. En esos 2 periodos de silencio, Él está restaurando a los ángeles. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Hay algunos versículos que nos muestran esta realidad. Por ejemplo, cuando Jesús va a nacer, ¿quién le da el mensaje? ¿Quién lo anuncia? Un ángel, a María. ¿Quién anuncia el nacimiento de Jesús a José? Otro ángel. ¿Quién es el que se le aparece a los pastores que luego le van a dar mirra, incienso y oro, anunciándole que ha nacido el Cristo? Otro ángel. ¿Quiénes son los primeros en dar el mensaje de que Jesús iba a nacer? Los ángeles. Escuche, los ángeles. Pero oiga, en Daniel 10 Jesús estaba diciendo como ángel de Jehová: he quedado solo, estoy solo, solamente Miguel está conmigo, los demás ángeles me han abandonado. Entonces, ¿qué pasó entre Malaquías y ahora los ángeles que vienen a anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores, a María, a José, a Zacarías? Los ángeles fueron restaurados en ese lapso de tiempo. ¿Quién los restauró? Jesús.
Jesús no paró de pelear por la creación. Jesús no paró de pelear por los ángeles. ¿Y qué pasó en esos 430 años que Israel estaba cautiva en Egipto y que Dios guardó silencio? En el momento que Israel entra a Egipto y que es hecha cautiva, los ángeles también entran a Egipto y son cautivos. De hecho, Israel no sale libre de Egipto por las primeras 9 plagas. ¿Se acuerda? Él lanza todas esas plagas, se le endurece el corazón. Pero cuando lanza la 10ª, ¿qué pasó en la 10ª? Es cuando el ángel destructor va a matar a los primogénitos. ¿Sí se acuerda? ¿Quién es ese ángel? Jesús. Cuando el ángel de Jehová pasa cuchillo a los primeros nacidos de Egipto, a la mañana siguiente Faraón dice: váyanse, pero váyanse ya. Vayan a servirle a su Dios, pero ya los vi. Y mire lo que dice Éxodo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. No dice los israelitas, dice las huestes. Ahora, en la Biblia textual, tercera edición, dice: y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En la Biblia Nácar Colunga dice: en aquel mismo día, en un solo día, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé, aquella noche en que salvó Yahvé a Israel y lo sacó de la tierra de Egipto. Iglesia, este versículo 41, todavía no se vaya al otro, está hablando no de los hijos de Israel, está hablando de los ángeles, ¿cierto? ¿Quiénes son las huestes de Dios? ¿Quiénes son los escuadrones? ¿Quiénes son el ejército de Dios? Ángeles. Está hablando de ángeles de Dios. Ellos estaban esclavizados. Todo ese tiempo ellos estuvieron esclavizados. ¿Desde cuándo? Desde que Israel fue esclavizada. Detrás de una persona esclavizada hay ángeles esclavizados. Esto es muy importante que lo entienda. Y esta es una luz muy importante que Dios hoy quiere traer para liberar personas, generaciones, familias, territorios. En esos 430 años de silencio, Jesucristo estuvo predicándoles, estuvo liberándolos, estuvo peleando por ellos, estuvo redimiéndolos. ¿Por qué tuvo que hacerlo Él? Porque casi todos estaban cautivos. Casi todos. No habían ángeles. Por eso la semana pasada le dije algo tremendo. El que pelea todas las batallas de Israel es el ángel de Jehová. Es Él. Él fue quien peleó. Y por si nos queda alguna sombra de duda del versículo 41, luego el escritor toma el cuidado de clarificar en el versículo 51: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Versículo 41 dice: salieron los ángeles de Dios. Y el versículo 51 dice: y ese mismo día salieron los israelitas. Primero fueron liberados los ángeles y luego salieron liberados los israelitas. Y voy a entrar y salir rápidamente con esto. Para liberar a una persona se necesita liberar a los ángeles que Dios le asignó a esa persona.
recuerde, detrás de una persona atada hay un ángel atado, o hay varios ángeles atados. Recuerde las palabras que Jesús dice: en el cielo están los ángeles asignados para cada persona delante del Padre. Entonces, quiero volver a reafirmar esta verdad. Cristo no solo vino a salvar personas, Él vino a salvar a los ángeles. Para cada individuo, para cada familia, para cada territorio, para cada nación, Dios ha asignado ángeles. Y se hace importante predicarle a los ángeles lo que Cristo hizo por ellos. Desde hoy tienes una tarea muy importante. Tenemos que predicarle a los ángeles lo que Cristo hizo por ellos. ¿Qué hizo Cristo por ellos? A ver, si usted va a orar por un hijo, va a orar por su esposa, va a orar por su matrimonio, va a orar por su familia, va a orar por la tierra, va a orar por este lugar, va a orar por este ministerio, es muy importante que usted le pueda decir esto al ángel: ángel, Cristo se hizo el ángel de Jehová por amor a ti. Cristo vino para redimirte. Él se hizo el ángel del Señor para salvarte. Él se hizo el ángel del Señor para romper tus cadenas. Eso lo tiene que escuchar. Ángel, alíñate a la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y si al pasar del tiempo la cosa no cambia, la persona no cambia, la persona no es libre, ese sector sigue igual, el siguiente paso es decirle a Dios: Dios, ya le prediqué el evangelio, ya le prediqué lo que Cristo hizo por él y no ha querido escuchar. Te pido que retires el ángel que en este momento está en esta persona y que le des un nuevo ángel, porque el ángel que tiene actual está pervertido, no quiere escuchar. Vuelvo a decirlo: Israel fue libre cuando los ángeles fueron libres. Ese es el proceso. Dios nos ha asignado ángeles y tenemos que hablarle a nuestros ángeles. Entonces, qué bueno que usted pueda hablarle, no sé, ángel que estás asignado para mi esposo. Hoy te hablo en el nombre de Jesús. Vuélvete a Dios. Él te da la oportunidad de que te vuelvas a Dios y empieza a pelear a favor de Él para que Él sea rescatado. Esa es una directriz que es muy importante que usted se la suelte a los ángeles. A veces usted dice: ¿y cómo peleo? A veces yo quisiera como sacudir a la persona, quisiera hablarle, reaccione. Háblele al ángel de esa persona. Cuando el ángel sea libre, esa persona va a ser libre. Entonces, quiero que note con atención ese versículo 51. Jehová sacó a los hijos de Israel por sus ejércitos. Jesús tuvo que liberar a los ángeles, a las huestes, a los ejércitos, a los escuadrones de Dios, y estuvo trabajando con ellos para liberar a los hijos de Israel. Ese es el diseño. Recordarles: ustedes fueron diseñados para pelear por la salvación de la creación, por la salvación de mi familia. Qué bueno que hoy le puedas, con tu esposo, con tu esposa, pedir perdón a los ángeles. Le digas: ángeles, yo les pido perdón por toda la deshonra que ustedes han visto en mi vida, por toda la perversión que han visto en mí.
Háblele al ángel de su matrimonio. Hoy les hablo a ustedes, ángeles que están asignados para mi matrimonio. Les pido perdón por todo lo que yo autoricé en mi pasado, que da derecho legal al divorcio, que da derecho legal a hijos descarriados, que da derecho legal a que hayan generaciones que no quieren saber nada de Dios. Hoy les pido perdón, pero vengo a hablarles en el nombre de Jesús. Ángeles, Cristo se hizo el ángel de Jehová para pelear por ustedes. Cristo vino a pelear para redimirlos, para liberarlos del pecado, para liberarlos de la contaminación, para liberarlos del engaño. Y hoy, si ustedes lo reciben, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, evangelio eterno. Si ustedes hoy creen, ángeles, ustedes pueden recibir la salvación y Dios los puede restituir al lugar donde pertenecen. Tenemos un trabajo por los ángeles de este ministerio: liberarlos. Ya creo que con esto que estamos haciendo, ellos están muy atentos hoy. Entonces usted tiene esos dos periodos donde no hay voz. ¿Sí? ¿Quién va a levantar la voz? El que era el verbo para redimir a los ángeles, se hizo el ángel de Jehová. Era la única manera de redimirlos. Por eso es que los ángeles suben y bajan. Usted va a encontrar permanentemente en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo se vuelve a pervertir y llega al punto que ya no queda ni un solo ángel. Daniel 10: he quedado solo. Y por eso aparece Jesús subiendo y bajando para redimir a los ángeles, para pelear por ellos, para librarlos de las cadenas, de la esclavitud. No pertenecen a ese lugar, ángeles. No pertenecen a la esclavitud, no pertenecen a la prostitución, no pertenecen a la mercadería, no pertenecen al ateísmo. Háblale eso a los ángeles. Eso que a veces le quisieras hablar a esa persona, háblaselo a los ángeles. Tú no perteneces allá, no perteneces al mundo, no perteneces a las perversiones, no perteneces a las fornicaciones. Ven a libertad por la redención de Cristo. Pero Él está peleando, Él está redimiendo, Él está luchando por ellos, pero en una esfera donde Él ya no puede acceder al Padre. Y esto es lo tremendo. Él lo perdió todo como un sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Por eso es tan importante que todas las piezas que hemos estado desde las semanas pasadas soltando, no las desconecte. Todo lo contrario, váyalas poniendo unas con otras. Por eso le digo, no se pierda ningún tiempo de estos, porque estamos viviendo un evangelio muy importante que tiene que transformar nuestra vida y que tiene que transformar toda la creación. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de la redención celestial, nos estamos metiendo a un terreno muy poco explorado, diría yo inexplorado, ¿cierto? Pero que sí pasó, sí sucedió, pasó antes. Es decir, antes de que Dios venga o haya venido a buscar al pecador, Él fue en busca de los ángeles. Porque luego los ángeles son los que le van a ayudar a buscar al pecador. Iglesia, el primer equipo del Padre fueron los ángeles, no nosotros. Wow. Entonces, Él tenía que recuperarlos. Y para eso aparece fiel y verdadero. Para eso aparece el admirable, el ángel de Jehová. Estamos revisando cuál es el trabajo del Corderito de Dios en la restauración de ellos, ¿verdad? ¿Está disfrutándolo? Vamos por un momento a Colosenses 1:16. Lo sabemos, lo he referenciado en esta escuela. Y dice:
porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Eso incluye a las familias celestiales por las cuales Él estaba peleando como ángel de Jehová. Tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Si vamos al libro de Hebreos, creo que este es un librazo para entender la operación de Cristo en los cielos, cómo Él fue a redimir los cielos. Cuando vamos a este hermoso libro, encontramos precisamente que allí se registra el trabajo de nuestro Señor en ese proceso de rescatar a los ángeles, de llevarles el evangelio a los ángeles. Mire lo que dice Hebreos 9:21. Y de la misma manera roció con la sangre al tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. Preste mucha atención a este. Era pues necesario. Diga eso, era necesario. Era necesario que las representaciones de las cosas celestiales, es decir, el tabernáculo del desierto era una representación de algo celestial. ¿Sí? Era necesario que esta representación hecha en el desierto fuera purificada. Dice, con estos ritos. Pero las cosas celestiales mismas necesitaban ser purificadas con mejores sacrificios que estos. Esto es muy profundo lo que está diciendo acá. A ver, ¿ustedes recuerdan que los pecados eran quitados, las personas eran purificadas en el antiguo pacto con sangre, verdad? Bueno, eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Hasta el día de hoy el elemento redentivo por excelencia es la sangre, no hay otra, es la sangre. Entonces vemos que el tabernáculo que Moisés tenía que estar purificando con ritos, ahí lo menciona que es una representación del celestial. O sea que está diciendo algo muy interesante. Si la representación, si la copia en la tierra tuvo que purificarse, también tenía que purificarse la original, la del cielo. Y esto nos deja ver algo muy, muy importante. El tabernáculo que el Señor le mostró a Moisés, el original, el del cielo, también fue contaminado. Si usted lo lee con detalle, está diciendo eso. Dice mucho más. Las representaciones del cielo tienen que ser purificadas con mejores sacrificios. ¿Sí lo ve? Estamos hablando de la redención celestial. Era necesario que el tabernáculo del cielo sea también purificado, pero no con cualquier sangre. En el caso del tabernáculo del desierto, se purificaba con la sangre de animalitos, ¿cierto? De corderitos. Pero tú no puedes purificar nada en el cielo con animalitos de la tierra. Dice el versículo 23, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles? Versículo 24, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. A ver, Cristo cuando murió, Él descendió al infierno y Él habló con los ángeles caídos que están ahí por eterna condenación, por prisiones eternas, ¿cierto? Pero Él también subió a los cielos y dice que se presentó en el tabernáculo del cielo. Ahí lo está diciendo. Ya no estaba presentando un corderito,
Él se presentó a sí mismo y Él mismo es el que viene a purificar el tabernáculo del cielo. Guárdese esto: todo lo que huele a Dios en la tierra tiene un origen en el cielo. Todo aquello creado en la tierra que viene de Dios no solamente está en el plano natural. Si hubo un tabernáculo terrenal, es porque hubo un tabernáculo celestial, y acá lo está diciendo. Dice, Él no entró al tabernáculo de Herodes, que ya no tenía gloria, que ya no tenía santuario. Él no entró. Él entró fue al tabernáculo del cielo. Él purificó el tabernáculo del cielo. Y dice el texto, Él mismo entró para restaurar las cosas celestiales. Ahí la subrayé. Las cosas celestiales. Le pregunto, ¿qué abarcan las cosas celestiales? Ángeles. ¿Qué más? ¿Será que abarcará el monte de la asamblea que registra Ezequiel 28? Sí. ¿Será que registrará a las familias de los cielos? Le pongo solo esta pregunta: ¿será que también se estará refiriendo al Raquía? Está complicado eso ahí. Podríamos especular. No hay un registro tácito que dice que entró en el cielo. O sea, ahí tácitamente está enfocando al cielo de los celestiales, del Padre, del Shamaim, como lo quiera llamar. Y si usted lo revisa, está hablando acá del tabernáculo, del cielo, del santuario, del cielo. Pero hay muchas cosas en el cielo. ¿Será que Él purificó a las familias de los cielos? Sí. Así como Él después nos vino a purificar. Recuerde este principio: los que primero pecaron fueron ellos. Por eso Él primero subió al cielo, para purificar el cielo, y después vino a resucitar para purificarnos a nosotros. Esto es maravilloso. Entonces es evidente que ese purificar las cosas celestiales abarcan muchísimas cosas. Y acá se va a cumplir un principio que lo puse en la siguiente: Dios no apaga el pabilo que humea, ni rompe la cañita que está rajada. Esto lo dice Jesús. Es decir, Él no tira a un lado a la persona que le falló. Yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, Judas se salvaba. Porque así es Él, así es nuestro Dios. Yo estoy seguro que Sansón, a pesar de todas las perversiones que vivió, él se salvó. Eso lo registra Jueces 16, Hebreos 12, lo estuvimos revisando hace 8 días. Se salvó porque creyó. Y si Él lo hizo con ellos, si Él lo hizo con nosotros y lo ha hecho una y otra vez con nosotros, ¿no crees que Dios también lo hizo con los ángeles? ¿Y también lo hace con los ángeles? Sí. Él fue a buscar a todos los ángeles que fueron confundidos para hacerlos reaccionar. Él fue a los ángeles que fueron esclavizados para liberarlos. Porque de no haber sido así, recuerde Daniel 10, he quedado yo solo. El único que me apoya es el ángel Miguel. Si Él no hubiera redimido a los ángeles, no habría una multitud de ángeles en el día del nacimiento de Jesús diciendo gloria a Dios en las alturas. Quiero que mire este verso, Lucas 2:8. Dice, y en aquella misma región habían pastores posando a campo abierto, guardando vigilias de la noche sobre sus rebaños.
y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente junto a aquel ángel apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios. ¿Quiénes? Los que habían sido redimidos por el Cristo, por el ángel de Jehová, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¡Wow! Hay una multitud de ángeles aquí diciendo: ha nacido el Hijo de Dios, gloria a Dios en las alturas. Ellos se convierten en los primeros pregoneros del nuevo pacto. Usted va a encontrar luego que dice que el diablo vino a tentar a Jesús y Jesús no cedió, Jesús venció, y dice: y vinieron ángeles y le servían. Los ángeles que él había liberado, los ángeles que él había rescatado. Usted puede ver, si él no hubiese redimido a los ángeles, no habrían ángeles en el Nuevo Testamento. No habrían ángeles en la iglesia primitiva, pero los hubo, hablando con Pedro, hablando con Pablo en varias ocasiones. Hay quienes dirán: no, yo no creo que Dios los haya salvado, yo creo que Dios los desechó y Él hizo un nuevo equipo. Respeto esa opinión, pero para mí eso va en contra de la genética de Dios. Él no hace eso. Dios siempre busca rescatarnos. Guárdese esto en su vida: Él siempre está buscando rescatarnos. Y esto aplica para toda la creación. Él siempre busca la oveja número 100. Él no dice: ah, no, pues se fue, que se aguante allá. ¿Quién lo manda a estar allá fuera del rebaño? No, Él es distinto. Él es distinto. Ahí es donde podemos decir: Él es el buen pastor que sale al rescate por nosotros. Entonces, iglesia, para terminar esta línea de redención, que quede claro: el Señor predicó el evangelio, restauró, alcanzó y purificó todo lo que había sido contaminado por las primeras rebeliones. Él ordenó los cielos, Él ordenó las familias celestiales y las volvió al diseño original, como Él las había establecido al principio. Y como lo creó antes que el hombre, y los ángeles cayeron antes que el hombre, los salvó antes que el hombre. Ese es nuestro Dios. Y esto es lo que vamos a estar revisando en las próximas reuniones. A ese corderito que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, redimiendo toda la creación, redimiendo todo lo creado, no simplemente a los que algún día por la fe seríamos salvos. Pastor, ¿a todos? A todos. Literalmente a todos. A todos. Solo le dejo este abrebocas para lo que viene. El asunto es que Dios no necesitaba vencer el pecado. Él nunca pecó. El tema es que pecaron los ángeles. Entonces Dios se hizo ángel para resolver el pecado de los ángeles como ángel. Pero también pecó el hombre. Entonces Dios se hizo hombre para resolver el pecado del hombre como hombre. Pero también pecó la tierra. Entonces Él vino a ser la tierra de reposo que habla Hebreos,
para, siendo la tierra buena, redimir la tierra. Pero también pecaron los animales. Sí, Él se hizo el león de la tribu de Judá, el corderito, para redimir a los animales. Pero también el mar, las aguas pecaron. Sí, y Él se vino a hacer la fuente de agua viva para redimir a toda la creación, a todas las aguas. Pero también las plantas pecaron. Sí, y por eso Él se viene a presentar como la vid verdadera, como el árbol de la vida. Y también los montes, las piedras, pecaron. Sí, y por eso Él vino a ser la piedra viva, la roca inamovible. Él se hizo todo esto. Sí. Por eso le decía, habrían muchas inmolaciones allí que podríamos ver. Toda la creación pecó y Él se hizo parte de toda la creación para redimirla toda. Esto es lo extraordinario del Evangelio eterno, que vemos a un Dios no solamente creador, sino comprometido a ganar al hombre, devolviéndole su imagen al hombre, a ganar a los ángeles, devolviéndole su lugar que le pertenece, a ganar a los animales, redimiéndolos, salvando, peleando por ellos. Ese es nuestro Dios. Cuán hermoso es Cristo. Y por eso el principio con el que inicié, cada vez que Dios va revelando el Evangelio eterno, vamos entendiendo nuevas facetas de este Cristo glorioso. Te amamos, Cristo. Tú eres hermoso. Tú eres hermoso. Dígale, tú eres hermoso. Gracias por lo que nos permites experimentar en estos momentos. Yo te doy gracias y pido que este evangelio sea predicado a los ángeles de este territorio de Facatativá, a los ángeles de cada familia, de las personas aquí presentes. Señor, nos levantamos como pregoneros de ese evangelio eterno, un evangelio que viene a manifestar a un Cristo poderoso, a un Cristo glorioso y a un Cristo en todas sus facetas maravilloso. Gracias, Señor.